Dos leyes importantes entraron en vigor esta semana en Texas. La histórica ley Heartbeat Act del estado, con la aprobación de la Corte Suprema, podría estar estableciendo un nuevo modelo para todo el país. Por otro lado, ¿conoces el verdadero costo de la guerra de 20 años en Afganistán? Es posible que no haya sentido mucho su costo porque el gobierno lo ha estado financiando mediante deuda en lugar de aumento de impuestos. ¿Pero qué significa esto? Por último, el senador John Manchin cada día está más en desacuerdo con el plan de gastos de 3,5 billones de sus colegas. Quédate para que te enteres sus más recientes declaraciones. Te sorprenderán. A ustedes que buscan la verdad, bienvenidos. Soy Laura Hernández y esto es Factor Sorpresa. Comenzamos con una noticia de la que tengo una ligera sospecha que no les sorprenderá. Resulta que el pasado miércoles 1 de septiembre, el portavoz talibán, Zabiullah Mujahid, declaró al periódico italiano La Repubblica que China es su principal socio, ya que representa una oportunidad fundamental por su disposición a invertir y reconstruir su país. El portavoz elogió a Beijing como su principal socio y financista. Esto a medida que el grupo terrorista avanza en su gobernanza nacional. Sin embargo, un tema que podría tener un tanto preocupado a los talibanes es el tema del dinero, ya que Estados Unidos impidió que el grupo tenga acceso a miles de millones de activos afganos en cuentas bancarias estadounidenses y, por su parte, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional suspendieron la financiación a Afganistán. Así que los talibanes han decidido recurrir al PSC, que una vez anunciada la retirada de Estados Unidos, mostró su disposición a tejer vínculos con el grupo terrorista, aunque todavía le falta reconocer formalmente al régimen talibán. El portavoz dijo que los talibanes están muy interesados en la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, a la vez que enalteció la inversión actualmente inactiva de China sobre un proyecto de desarrollo de una mina de cobre en el país. Mujahid agregó, y cito, China es nuestra puerta de entrada a los mercados de todo el mundo. Por su parte, Abdul Salam Hanafi, un miembro de alto rango del equipo negociador de los talibanes, llamó a China el amigo confiable de Afganistán y expresó su deseo de apoyar y participar activamente en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Hanafi prometió que los talibanes no permitirían en absoluto que ninguna fuerza amenace los intereses chinos. Mientras tanto, el régimen chino se ha comprometido a ayudar a Afganistán gobernado por los talibanes. El miércoles pasado, en una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo que el control de Afganistán por parte de los talibanes es una nueva página en la historia del país y aseguró que continuarán brindando la máxima asistencia para una pronta realización de paz y la reconstrucción de Afganistán. Ha sido una intensa semana para Texas. Dos leyes importantes entraron en vigor en Texas el miércoles 1 de septiembre. La primera es una ley pro segunda enmienda, la transferencia constitucional. Esta ley permite que a partir de este miércoles, cualquier persona mayor de 21 años puede portar una pistola abiertamente en fundas u oculta sin una licencia o capacitación. El gobernador Greg Abbott promulgó la ley constitucional a principios de este año como parte de una serie de proyectos de ley a favor de las armas que mantiene las armas de fuego en manos de los ciudadanos respetuosos de la ley. La política representa la mayor victoria para los derechos de armas en la historia de Texas. Actualmente, hay 21 estados constitucionales que te permiten portar un arma y 5 de ellos son Utah, Montana, Iowa, Tennessee y Texas. Todos estos restauraron el derecho este año. Y bueno, la otra ley que entró en vigor el miércoles es el proyecto de ley Provida, conocida como Texas Heartbeat Act. La nueva ley prohíbe los abortos una vez que se detecta un latido fetal, lo que lo convierte en una de las prohibiciones de aborto más restrictivas en los Estados Unidos. Los ciudadanos privados también pueden demandar a los proveedores de servicios de aborto o a cualquier persona que facilite un aborto en el estado. La persona que presente una demanda con éxito recibirá un pago de $10,000 por parte del acusado y por cada aborto involucrado. Se espera que los proveedores de servicios de aborto hagan todo lo posible para evitar que la legislación entre en vigor. Presentaron una solicitud de emergencia a la Corte Suprema para bloquear la ley.
Lo que no estaba claro era cómo la dictaminaría la Corte Suprema. En una decisión profundamente dividida, una votación de 5-4, el Tribunal Superior denegó la solicitud de los más de 20 proveedores de servicio de aborto y mantuvo la ley intacta. Aunque el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien discrepó de los 3 magistrados liberales, señaló que no se puede entender que la decisión reconozca la constitucionalidad de la ley de Texas. Ahora veamos, ¿cuál es el impacto real de la factura? ¿Cuántos abortos evitaría la ley? Un latido fetal se puede detectar alrededor de las 6 semanas. Puedes pensar que en la ley Heartbeat como una prohibición de los abortos después de la 6ª semana. Entonces, cuando Planned Parenthood demandó a Texas, su demanda dijo que entre el 85 y el 90% de los abortos ocurrieron después de las 6 semanas de gestación. Las estimaciones preliminares sugieren que la ley de Texas podría evitar aproximadamente 130 procedimientos por día, o 4,000 por mes, o 50,000 por año. Así que se podrían salvar hasta 50,000 vidas en Texas cada año. Ahora, con la concesión de la Corte Suprema, los estados controlados por más conservadores reconocen la ley de Texas como un modelo para sí mismos. Al menos 6 estados, Mississippi, Arkansas, Florida, Indiana, Dakota del Norte y Dakota del Sur, dijeron que planeaban presentar proyectos de ley similares. El senador estatal republicano Chris McDaniel de Mississippi dijo que consideraría sin lugar a dudas promulgar una legislación que coincida con la ley de Texas. Dijo que la mayoría de los estados conservadores del sur verán la inacción de la Corte Suprema como una oportunidad para promover las restricciones al aborto. Otro gran evento de esta semana fue, por supuesto, el final de la guerra de 20 años en Afganistán. El último vuelo militar estadounidense salió de Kabul alrededor de las 3:30 p.m. hora del este, el lunes 30 de agosto. La Casa Blanca y el Departamento de Estado dijeron que entre 100 y 200 estadounidenses se quedaron atrás mientras el Pentágono dijo que no sabía sobre este número. Ni la retirada ni la prolongada guerra de 20 años estuvieron cerca del éxito. Honestamente, podría ser categorizado como un fracaso, y es que en realidad tiene muchas razones para hacerlo. Pero hoy queremos tener una discusión sobre los costos de las guerras terroristas que comenzaron después de los ataques del 11 de septiembre. En septiembre del 2012, la administración Bush dijo que la guerra contra Irak costaría unos 200,000 millones de dólares, pero resulta que eso ni siquiera cubriría la mitad de los pagos de intereses. La Universidad de Brown lanzó un proyecto de costos de la guerra hace unos 10 años para estudiar las deficiencias percibidas en la forma en que el gobierno mide la guerra de peaje en los Estados Unidos. Los costos presupuestarios totales y las obligaciones futuras de las guerras posteriores al 11 de septiembre son de aproximadamente 8 billones. Esto incluye más de 2 billones gastados por el Departamento de Defensa, 1 billón en pagos de intereses, aproximadamente divididos en partes iguales entre los 8 conflictos de Irak y Afganistán, y más de 2 billones en las obligaciones futuras de atención médica hasta el 2050. Guerras de terror posteriores al 11 de septiembre, sus costos totales son de 8 billones, gasto del Departamento de Defensa, 2,1 billones de dólares, pagos de intereses, 1 billón dividido equitativamente entre las guerras de Irak y Afganistán, obligaciones de atención médica 2,2 billones hasta el 2050. Estados Unidos ha gastado más de 2 billones de dólares en la guerra de Afganistán. Eso es 300 millones al día durante 2 décadas. En cuanto a los costos humanos, cerca de 1 millón de personas murieron en las guerras terroristas, incluidos más de 7,000 miembros del servicio estadounidense, más de 200,000 militares y policías locales, cerca de 390,000 civiles y 300,000 combatientes de oposición. Ahora tomemos en cuenta que murieron más civiles que combatientes terroristas. El resto son en su mayoría tropas aliadas, periodistas y trabajadores humanitarios. Tanto las estimaciones de costos humanos como financieros del estudio son cifras conservadoras y no se tuvieron en cuenta los efectos posteriores a las guerras como la pérdida de agua y las enfermedades relacionadas con la guerra. 8 billones es una cifra realmente grande para una persona de la vida cotidiana, pero si realmente quieres visualizarlo, hay una forma. Según la profesora Linda Vilmos de Harvard, quien ha encabezado el trabajo para calcular los costos financieros, ella dice que si tuvieras billetes de $1,000,
Un millón tendría 4,3 pulgadas de alto. 1.000 millones tendría 360 pies de altura, que es aproximadamente la altura de la Estatua de la Libertad. $1 billón tendría 67 millas de altura y 8 billones serían más de 500 millas, aproximadamente la mitad de la longitud de la costa de California. Recuerden, están usando billetes de 1.000, no de 100. La razón por la que no ha sentido este costo es porque las guerras se han financiado mediante deuda en lugar de impuestos. El gobierno de Estados Unidos ha pedido prestado el dinero para la lucha en las guerras y los estadounidenses han estado pagando los intereses durante las últimas décadas y bueno, estarán pagando durante las próximas. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Bueno, pues el proyecto Cost of War dice que los contribuyentes estadounidenses ya gastaron cerca de 1 billón en pagos de intereses. Si Estados Unidos se hubiera retirado el año pasado, el costo de los intereses de la guerra en Afganistán podría haber aumentado 2 millones de dólares para el 2030 y a 6,4 billones de dólares para el 2050. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses en realidad pagan impuestos más bajos ahora que antes que comenzaran estas guerras. El profesor Bilmes dijo que si los votantes no piensan en cómo pagan por esto, es fácil que las guerras continúen durante mucho tiempo. Las tasas de interés también han estado en mínimos históricos desde la crisis financiera del 2008, lo que ha permitido al gobierno de Estados Unidos continuar financiando la guerra contra el terrorismo a través de la deuda. Si las tasas llegaran a subir a un promedio histórico del 5,5%, la cantidad de intereses y los costos futuros de la atención médica se dispararían. Blime sospecha que el gobierno podría incumplir sus obligaciones con los veteranos si esto sucede. El proyecto Cost of War advierte que si los estadounidenses no tienen en cuenta las verdaderas consecuencias de tales guerras, la nación corre el riesgo de entrar en otra batalla interminable. Ahora, hagamos una breve pausa y este es el momento ideal para que puedas darle me gusta a la emisión de hoy y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. También nos ayuda mucho que compartas esta emisión con familia y amigos y así poder llegar cada vez a más personas entregándoles información veraz. Muchísimas gracias por tu apoyo. Continuamos. En otras noticias, la versión de la CDC de la Unión Europea anunció el 2 de septiembre que no hay una necesidad urgente de implementar inyecciones de refuerzo de la vacuna COVID-19. La Agencia de la Unión Europea dijo que la evidencia actual no indica que las personas completamente vacunadas necesiten otra dosis y que las dosis adicionales solo deberían considerarse para personas con sistemas inmunológicos severamente debilitados. Esto es diferente de lo que las agencias federales de salud le han dicho al público estadounidense. La semana pasada, los funcionarios de salud de los CDC y la FDA impulsaron las inyecciones de refuerzo de la vacuna COVID-19 y establecieron el 20 de septiembre como fecha límite. A medida que se implementan las vacunas de refuerzo, las personas expresaron su preocupación de que las dosis adicionales cambiarían la definición de lo que significa estar completamente vacunado. En Israel, uno de los países más vacunados del mundo, los funcionarios de salud declararon recientemente que las personas que han recibido 3 dosis, no 2, están completamente vacunadas. Los titulares de pasaporte de vacunas de Israel deben recibir una tercera dosis de la vacuna Pfizer dentro de los 6 meses posteriores a su segunda inyección o podrían perder su estado de vacunados. Pasando a otra información, resulta que el gobierno de California acordó pagar $800,000 en honorarios de abogados a Grace Community Church en Los Ángeles. La medida se produce después de que los tribunales estatales y federales prohibieron a los funcionarios del gobierno de California volver a imponer restricciones discriminatorias en los lugares de culto. El asentamiento es digno de mención. En Estados Unidos es muy raro que los litigantes sin éxito paguen los honorarios legales de sus oponentes, incluso cuando sus casos son débiles. La Grace Community Church es una iglesia cristiana muy grande y popular en la comunidad, pero a partir de marzo del año pasado, California y los gobiernos locales iniciaron una respuesta exagerada para combatir el coronavirus. Los funcionarios intentaron en repetidas ocasiones interrumpir la asistencia a la iglesia en personas después de que comenzara la pandemia.
para reclamar los derechos de las personas a la adoración y sus derechos de la primera enmienda, Grace Church y el pastor John MacArthur demandaron al gobierno. El bufete de abogados de interés público nacional, Thomas More Society, representó a los demandantes. El martes, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó para aprobar el acuerdo con Grace Community Church y MacArthur. Según el acuerdo, el condado y el estado de California dividirán los $800,000 en partes iguales como compensación por los honorarios de los abogados de los demandantes. Sin embargo, parece que no es una opción para los funcionarios del gobierno. Si se hubiera negado a aceptar el acuerdo, lo más probable es que los tribunales les hubieran ordenado pagar una cantidad mucho mayor. El bufete de abogados dijo que en casos de derechos civiles, un demandante prevaleciente que reivindica un derecho constitucional tiene derecho a una adjudicación de honorarios. Anima a las personas a presentar casos basados en el mérito que defiendan sus derechos constitucionales. La sociedad Thomas More dijo que usarán los $800,000 para ayudar a financiar otros casos legales. El famoso centrista demócrata, el senador Joe Manchin, ha logrado irritar a sus colegas demócratas. Hizo un llamado al Congreso para que deje de gastar los 3,5 billones en su agenda socialista. Bueno, Manchin hizo las declaraciones el 1 de septiembre en la cumbre empresarial anual de la Cámara de Comercio de Virginia Occidental. Dijo que dado la situación que el país se enfrenta en este momento, como la inflación, las nuevas oleadas del coronavirus y la salida fallida de la guerra afgana, entonces pide a sus colegas y a todo el Senado que presionen el botón de pausa en los 3,5 billones. Plenamente consciente de la tensión que su posición podría crear dentro del Partido Demócrata, Manchin dijo que, y le cito, sé que se van a volver locos ahora, ya que lo que digo va dirigido para todo mi caucus en Washington, pero lo estoy pensando desde el punto de vista de donde estamos hoy como nación. Esta declaración se duplicó en un comentario en The Wall Street Journal el jueves titulado ¿Por qué no apoyaré gastar otros 3,5 billones? Manchin también dijo que si bien la nación enfrenta una serie de desafíos sin precedentes e inevitablemente enfrentará crisis adicionales en el futuro, algunos miembros del Congreso tienen la extraña creencia de que hay una cantidad infinita de dinero para hacer frente a cualquier crisis actual o futura y que gastar billones y billones tendrá consecuencias negativas para el futuro. Estoy en desacuerdo. Sensatas declaraciones del senador. Y es que las principales preocupaciones que tiene Manchin contra el gran plan de gastos son la inflación, la deuda nacional récord y las consecuencias de agregar varios billones de dólares más. Él describe la cifra de 3, billones como artificial, diciendo que independientemente del partido político, los líderes electos son enviados a Washington para tomar decisiones difíciles y no simplemente seguir adelante para llevarse bien. Dijo que por su parte no apoyará el proyecto de ley de 3,5 billones o en cualquier lugar cercano a ese nivel de gasto adicional y sobre todo sin ninguna claridad de por qué el Congreso elige ignorar los graves efectos de inflación y deuda que tendrían en los programas gubernamentales existentes. Con la fuerte oposición de Manchin a la principal agenda socialista de los demócratas, su gran plan de reconciliación presupuestaria podría quedar varada. Y bueno, con esta noticia llegamos al fin de la emisión de hoy. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Te deseamos un grandioso fin de semana y te invitamos a que mañana no te pierdas el resumen de toda la semana. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y a YouMaker. Te dejo los links en la descripción, así como el link de donaciones por si quieres apoyar el proyecto de esta otra manera. Sigamos en búsqueda de la verdad. ¡Hasta la próxima!